Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso compartir con ustedes cada día. Cuatro minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Las protestas no cesan en Bolivia. Hoy se cumplen 15 días del paro nacional convocado por la oposición. A esta medida se unen los nuevos enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos ciudadanos que rechazan los resultados de las pasadas elecciones por considerarlos fraudulentos. Por su parte, el líder opositor Luis Fernando Camacho intenta nuevamente ingresar a la ciudad de La Paz, donde le esperaría el candidato Carlos Mesa. En paralelo, confrontaciones en localidades como Quillacollo, al oeste de Cochabamba. Así lo demuestra este video que nos llega de un chat de periodistas bolivianos. Toda la población de Quillacollo, por favor, esto se ha convertido en un campo de batalla. Necesitamos apoyar a toda nuestra juventud. Nos quieren rebasar estos masistas, por favor, pasen la voz. Necesitamos aquí en el puente Guayculi ayuda. Por favor, a toda la población de Quillacollo, no seamos indiferentes. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en Bolivia, que pareciera no estabilizarse. La oposición no acepta los resultados y no está dispuesta a ceder ni a dejarle tan fácil a Evo Morales ese triunfo que se adjudica y que la oposición no reconoce. Quiero saludar a esta hora a Juan Carlos Arana. Él es director del programa Postdata. Este programa tiene 27 años de emisión en Bolivia, es decir, ha visto transcurrir la historia boliviana. Juan Carlos, un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Idania, un verdadero placer estar con toda la audiencia del programa aquí en la tarde en NTN 24. Nosotros angustiados como periodistas en un escenario que parece un caldero a punto de explotar. ¿Cuál es la situación ahora? Nos impactaba ver este video, recibí uno bastante más fuerte, no lo quise transmitir, con gente herida, sangrando. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los focos más importantes dentro del territorio boliviano, Juan Carlos? Y Dania, como periodistas que somos de muchas décadas, queremos ser parte siempre de la solución del problema. Sin embargo, hoy se ha apostado por la salida del desastre. Por un lado, tú hablabas de partidos de oposición y la verdad no son los partidos de oposición exactamente. Es que la gente se sintió vulnerada ante una gigantesca inconsistencia. No quiero utilizar la palabra fraude todavía hasta que no termine el informe de la OEA con referencia a las elecciones del pasado 20 de octubre, que no refleja la voluntad de la gente en las calles, y esto ha motivado una impronta social en todas las capitales del departamento de Bolivia y que tiene enfrentados a seguidores del presidente Morales y obviamente opositores del partido de gobierno. Pero los seguidores del presidente Morales, en su mayoría, son sectores que han sido traídos y o enviados de otras partes del país y traídos con recursos, al parecer, de las propias autoridades del gobierno.
Juan Carlos, ya que hablas de personas que han sido traídos de otras partes del país, se habla también de que en las manifestaciones habría infiltraciones o habría venezolanos que habrían llegado también desde Venezuela y enviados por Maduro. ¿Sabes algo de esto? Sabes, tú sabes que en situaciones de conflicto y de alta tensión la primera víctima es la verdad y nuestra obligación como periodistas es no dar crédito a trascendidos. Sin embargo, cada vez van sumando fuentes de inteligencia a las que tenemos acceso que nos hablan de la llegada de un comandante de un comando de boinas negras de Venezuela, cuya especialidad sería la lucha antiterrorismo, que habrían llegado hasta La Paz y después se habrían trasladado a Santa Cruz con el propósito de ofrecer certeza y seguridad de los planes y de operaciones que se deberían desarrollar en Bolivia. Las palabras y la explicitez con la que ha hablado Nicolás Maduro, donde anunció este apoyo, cueste lo que cueste al presidente Morales, darían de alguna manera la pista de que así podría ser, pero no hay información confiable sobre este tema. Está muy hermético y todo definitivamente se pone muy susceptible. Por otra parte, Juan Carlos, Luis Fernando Camacho, ¿logró llegar a La Paz? Ha sido un día tenso, difícil, hemos conversado con parte de su equipo, sabemos que han estado trabajando en el traslado, pero no sabemos exactamente si ha llegado a La Paz. Luis Fernando Camacho estaría en este instante arribando a La Paz en un vuelo comercial de la línea Amazonas y se prevé, hay una muchedumbre de casi 5.000 personas que lo están esperando en el ingreso al aeropuerto. A diferencia de lo que sucedió con las huestes del partido oficial, que se les permitió acceso irrestricto a instalaciones del aeródromo y que tenían el objetivo de ajusticiar, entre comillas, a Camacho en la víspera. Esta vez sí hubo un cordón policial, curiosamente muy numeroso, que impidió que esta cantidad de gente pueda llegar hasta el aeródromo internacional de El Alto. Incluso se llegó al extremo de fiscalizar el ingreso solo para la gente que tenía un pase a bordo, dejando al margen a cualquier persona que tenía la intención de llegar o entrar al aeródromo de la ciudad del Alto. Sí, hemos visto este mismo actuar en otros países como en Venezuela, donde, por ejemplo, a líderes opositores como a María Corina Machado se le impide tomar un avión y desplazarse por vía aérea a cualquier parte del territorio nacional. Cuando lo hace, tiene que hacerlo vía terrestre y aún así trancan los pasos de las autopistas. Es una cosa increíble, por eso me llamó la atención cuando esto ocurrió, porque lo hablaremos seguramente en el transcurso del tiempo, pero quizás llegue a ser algo reiterativo. Ahora, al llegar al aeropuerto o al llegar allí a La Paz, ¿sabemos el señor Camacho qué tiene planificado? ¿Crees que esta vez sea factible que salga? La idea es que vaya acompañado, lo escoltarían el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que lo está acompañando desde Santa Cruz. Lo estaría acompañando también el candidato que obtuvo el segundo lugar en las elecciones, Carlos de Mesa, con su acompañante de fórmula, el señor Pedraza, acompañante a la vicepresidencia, y otras personalidades, rectores de universidades y otros sectores que forman parte del CONADE, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia. Se trataría de, acompañados por la multitud, poder llegar hasta el centro histórico de La Paz y poder hacer entrega de esta dichosa carta donde se le plantea la alternativa al presidente Morales de que renuncie. Lo que de verdad no sé si se podrá ejecutar, porque también hay una muchedumbre partidaria del presidente que ha sido movilizada y que está a 2 calles del aeropuerto dispuesta a impedir que esta marcha llegue hasta el centro de La Paz. Hay 13 kilómetros entre el aeropuerto y el centro de La Paz que van a ser de altísima tensión y muy difíciles. Lo que sí es curioso que hoy sí se ve un número numeroso de efectivos de la policía que lastimosamente parece ser instrumentalizada a favor de una de las partes.
Será una tarde difícil. Juan Carlos, ¿qué prevés? ¿Hay funcionarios en las calles? ¿Habrá enfrentamiento? ¿Crees que llegue Morales a la represión dura? Dania, perdón, ya se está viviendo una represión dura. Los grupos de choque que van armados con dinamita y van armados con palos y van armados, incluso se detectaron en alguna concentración en Cochabamba con granadas tipo limón, no son represiones sencillas, son colectivos que han sido movilizados en contra de población que de verdad no está armada. Y debo decir, he recorrido todos los bloqueos posibles en La Paz y lastimosamente se puede constatar que esa movilización ciudadana ha sido focalizada y entendida como una movilización derechista, racista y contraria al presidente Morales. Yo no creo que sea contraria per se al presidente Morales, sino esta es una movilización ciudadana en contra de unos resultados electorales de un tribunal electoral que no tuvo ni la consistencia ni la solvencia técnica para contestar cualquier pregunta que se estaba realizando y los análisis que se han realizado. Hoy la OEA está haciendo una evaluación de la que yo tengo un pronóstico y me hago cargo de lo que digo, muy poco probable, en función de que el dato primario, las actas, pues prácticamente no forman parte de esta auditoría que está realizando la Organización de Estados Americanos acá en La Paz. ¿Qué pasa o qué va a pasar cuando la OEA termine esa auditoría y, digamos, los partidos o el propio pueblo boliviano, como bien lo ha señalado Juan Carlos, no lo acepte? Yo tengo la sensación, por la experiencia que tengo y haber seguido situaciones de conflicto, el 2003 el pueblo de Bolivia sacó un presidente más allá de lo que la Constitución planteaba. Hay tiempos, hay un tiempo legal y un tiempo social, un tiempo de la calle. Y siento que ya la auditoría de la OEA, si se realizaba o comprometía la semana pasada, podía haber sido una alternativa. Hoy veo una gente enguerrillada, a los partidarios del presidente Morales definitivamente dispuestos a sangre o fuego defender a su presidente, y veo que la gente en las calles, en una impronta de 15 días que nunca se había visto, te digo, en los 38 años que tengo de periodista, nunca había visto que la gente se prive de circular, algunos saquen vacaciones para poder bloquear en la calle de su barrio. Es una arremetida muy importante ciudadana que no tiene una identidad política ni tiene un líder nítido que se pueda hacer cargo o abrogar esta representación. Es simplemente el pueblo boliviano en la calle no aceptando que se atropellen sus derechos o que se lleven por delante por segunda vez, por cierto, un resultado electoral. Eso también es lo que vemos desde afuera, Juan Carlos, pero pareciera igual que Evo Morales no está dispuesto a ceder, que Evo Morales no está dispuesto a aceptar el planteamiento de ir a una segunda elección, a otra vuelta electoral que legitime el resultado con observación internacional. Esto no puede llevar adelante en esto, y Dania, y el problema es que cualquier pronóstico electoral vaticinaría la derrota del presidente Morales en una segunda vuelta, como inicialmente se planteaba, aunque las cifras se han movido de tal manera en el cómputo electoral y la diferencia es tan extraordinaria entre las proyecciones de varios medios de comunicación y lo que al final ha sido oficializado y firmado por el Colegio Electoral como un resultado final, que ha compuesto una Asamblea Nacional favorable al presidente Morales, y el presidente que venga tendrá una tarea demasiado difícil para poder gobernar desde el punto de vista legislativo este país. Así que da la sensación que con este tribunal electoral y con estas reglas del juego y con estos resultados, el pronóstico es muy difícil, con gente en las calles y con gente dispuesta a salirse con la suya en ambos bandos. Será muy difícil pacificar el país simplemente con una auditoría de la Organización de Estados Americanos. Sí, es muy difícil, y quiero quedarme y hacer hincapié en esa frase tuya, será muy difícil pacificar el país. Si es difícil pacificar el país, si en tus 38 años ejerciendo el periodismo nunca
has visto a los ciudadanos en la calle como en este momento? ¿Qué visualizas para los próximos días, Juan Carlos? Como siempre en esto, la decisión final y la balanza será inclinada por las Fuerzas Armadas, por el poder fáctico de las armas. Hemos visto que en varias regiones la policía, en caso de Oruro esta tarde, la policía caminó hacia el lado de los manifestantes y no hacia los partidarios del presidente Morales, desoyendo las instrucciones de su comandancia. Se ha repetido un escenario así la semana pasada en Cochabamba y en otros lugares. La decisión de las silenciosas Fuerzas Armadas a esta altura podría inclinar esta salida, aunque con un país completamente desencantado, con un país que siente que se le vulneró los derechos el 21 de febrero, donde se hizo un referéndum de carácter vinculante que no fue escuchado, y con en este momento un gobierno que no goza de las mayores popularidades en las calles y con un resultado electoral altamente cuestionado, parecería que la única solución la podrían dar quienes tienen el monopolio de las armas, en este caso las Fuerzas Armadas, que si se inclinan por un estado de sitio y por reafirmar al presidente Morales, como sucede en otros países de América Latina, será muy difícil la gobernabilidad y la situación de libertad de expresión y libertad de sectores disidentes al gobierno, pues sabemos qué suerte correrían. Veo un vaticinio de que los 37 años de democracia de esta nuestra Bolivia están llegando a un momento de altísima tensión y definición. ¿Qué sinsentido que quien llega al poder en hombros del pueblo, abrogándose esa voz del pueblo por encima de todo, use precisamente el factor militar para acallar esa voz en el momento en que ya no le apoya como lo hizo al comienzo? Juan Carlos, una última pregunta. ¿Heridos? Bueno, ya son casi 200 de heridos. Se menciona, bueno, en Santa Cruz hemos tenido ya 2 muertos la semana pasada y se menciona que hoy podrían sumarse. No está confirmado. Tú sabes que en situaciones de tensión y de caos, la información es la primera que flaquea. Como no está confirmado, yo no puedo corroborar esto, pero se menciona de 2 muertos en Cochabamba. Las 4 víctimas, que todavía no son confirmadas, 2 de ellas serían sí del lado contrario al presidente Morales, porque son víctimas ciudadanas y pues, fundamentalmente gente joven. Quiero agradecer a Juan Carlos Arana, él es director del programa Postdata. Te agradezco de verdad, Juan Carlos, muchísimo tu tiempo. Gracias por la conversación y por ampliarnos el panorama a nosotros y a nuestros televidentes de lo que es el aquí y el ahora de Bolivia. Esos 13 kilómetros que has mencionado entre el aeropuerto y el centro de Bolivia van a ser 13 kilómetros que hoy de alguna manera resuman la circunstancia que están atravesando los bolivianos. De un lado y de otro, cada uno pujando por su respectivo interés, ojalá y las cosas no se vayan de las manos. Ojalá y no tengamos más que lamentar, porque hasta ahora ya estamos lamentando suficiente. Muchas gracias, Idania, y de verdad hago votos porque en América Latina entendamos que confrontar ideas, de eso se trata la democracia y no de quién puede ser más violento o quién tiene el poder de las armas o el poder del dinero. Ojalá que entendamos que nuestra democracia debe perseverar. Bueno, así tendría que ser. Lamentablemente hay quien entiende la democracia de otra manera. Gracias, buena tarde para ti. Buenas tardes, hasta cualquier minuto. Hasta cualquier minuto. Son las 4:22 minutos en Quito, Ecuador. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia Chile, que vivió una nueva jornada de manifestación en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Cerca de 2.000 personas se congregaron en la Plaza Italia de Santiago para continuar con las exigencias de reforma a la Constitución.
Mientras tanto, el presidente Sebastián Piñera ha firmado un proyecto de ley que establece el aumento del ingreso mínimo para los trabajadores a $475 mensuales. Planteamos como una medida adicional, y creo que muy importante, aumentar o establecer un ingreso mínimo de 350.000 pesos al mes para todos los trabajadores chilenos que tengan una jornada completa y que pertenezcan al 90% de los hogares más vulnerables. Tengo la alegría de afirmar hoy día que con el trabajo de la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda y el ministro de Desarrollo Social, vamos a enviar hoy día al Congreso un proyecto de ley que establece el salario mínimo de 350.000, el ingreso mínimo de 350.000 pesos. ¿Cómo funciona este ingreso mínimo? Todas las personas que tengan un ingreso inferior a los 350.000 pesos y por supuesto superior al salario mínimo, que son 301.000 pesos. Es noticia Panamá y una nueva jornada de protestas que también se está viviendo allí. Los estudiantes y ciudadanos panameños han retomado las marchas en contra de la reforma constitucional que está proponiendo el gobierno y la Asamblea Nacional. El presidente Laurentino Cortizo propuso la creación de mesas de diálogo para consensuar el polémico paquete de reformas constitucionales. Sin embargo, los manifestantes desconfían de esta propuesta, por lo que exigen la conformación de una asamblea constituyente. La pregunta: ¿veremos en Panamá escenas como la que hemos visto en Ecuador y en Chile? Pudiéramos decir que es noticia en desarrollo. Es noticia Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, quien exhortó a otros países a replicar las acciones que él mismo ha tomado ante el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que el pasado fin de semana el presidente Bukele decidió expulsar de suelo salvadoreño a los representantes diplomáticos de Venezuela, una decisión que dijo tuvo que haber tomado mucho antes. Invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es noticia el ministro de la Defensa de Colombia, Guillermo Botero, quien se encuentra en el centro de una tormenta política tras la denuncia del senador del partido de la U, Roy Barreras, durante un debate de moción de censura contra el ministro sobre el bombardeo contra un campamento de las disidencias de las FARC en el que murieron menores de edad y que, según palabras del congresista, esto no había sido informado. El ministro Botero explicó hoy los detalles del operativo en el que fue abatido alias El Cucho en Caquetá, al suroriente de Colombia, y dijo que se realizó con el acompañamiento de un asesor jurídico operacional, que los resultados reportados son de conocimiento de la Fiscalía Nacional para que los evalúe a la luz de las normas del derecho internacional humanitario y que la competencia del manejo de información le corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales. Al responder por los fuertes señalamientos que se hicieron durante el debate de moción de censura y la muerte de 7 menores de edad en el bombardeo contra alias El Cucho, el ministro de Defensa aseguró que se trató de un operativo legítimo. Todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional. Botero señaló que hoy en día todas las investigaciones del operativo son adelantadas por la Fiscalía y que tiene una reserva sumarial. La competencia del manejo de la información corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y todas las diligencias están amparadas por la reserva sumarial. El jefe de la cartera de defensa asegura que es Medicina Legal quien hace la identificación y necropsia de las personas que murieron en la operación. Las labores de identificación de cadáveres corresponden exclusivamente a Medicina Legal, que reporta a la autoridad judicial de conocimiento del caso los informes técnicos científicos para la valoración que en derecho corresponda.
El ministro dijo que está a la espera de que las autoridades judiciales requieran información a las Fuerzas Armadas. Que aquí están en juego los instrumentos con que cuenta la sociedad y el Estado para protegerse de las graves amenazas que nos acechan y que estamos en obligación de combatir. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, dijo que no fue una operación contra menores de edad, sino contra el jefe del Frente Séptimo de las disidencias de la FARC, alias Gildardo Cucho. Agregó que no se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad de este hombre de las FARC y que el operativo fue legítimo porque se cumplieron los protocolos del derecho internacional humanitario. No fue una operación contra menores de edad, fue una operación contra el cabecilla del GAO Residual Séptimo, alias Gildardo Cucho. El comandante de las fuerzas militares insistió en la legalidad de la operación contra alias El Cucho. Esto dijo frente a la denuncia conocida en las últimas horas de que 7 menores murieron en el bombardeo. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo El Cucho. En todo caso, el general Luis Fernando Navarro reseñó que se habría tratado de menores reclutados forzosamente por las disidencias de las FARC. Es necesario tener en cuenta que quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Es decir, que el GAO residual es quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar. ¿Quién hace las denuncias de la muerte de los menores? Las hace el senador Roy Barrera, del partido La U, como decía al comienzo, quien, por cierto, respondió a los señalamientos del ministro de la Defensa el día de hoy. Y lo más grave, terminó lavándose las manos con la Fiscalía y echándole la culpa a la Fiscalía de por qué no había denunciado que de los 14 muertos en ese bombardeo, 7 eran niños. Y él, el ministro, además, en mi opinión, haciendo equivocar al presidente, informó que se trataba de 14 cabecillas de una banda criminal. ¿Qué justificación puede tener que unas niñas de 13 años y de 14 años sean bombardeadas cuando eran víctimas ellas mismas y cuando se sabía, porque el personero se los había advertido que había niños en la zona? Es un delito contra el VIH, es un uso desproporcionado de la fuerza, pero sobre todo podría haber explicaciones. Si el ministro al otro día se sincera ante el país, dice que fue un error militar o que los habían usado escudos humanos o qué sé yo, pues por lo menos habría tenido conocimiento Colombia de esa tragedia, pero la ocultó durante 2 meses. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, nos acompaña la tarde de hoy. Jairo, bienvenido. Y Dania, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto verlo. Hace rato no te veía. Bueno, hemos estado cumpliendo pautas internacionales y hemos estado poco en el estudio. Y ahí sí no me invitas, ¿no? En los últimos días. Hombre, ¿cómo que no? Bueno, Usted me has invitado. Muy ocupado aquí. ¿Eh? Jairo, hay una gran polémica en Colombia el día de hoy y además creo que va a continuar. El ministro de la Defensa, como lo decíamos, el ministro Botero, en el ojo del huracán. Hay un voto de censura en el Congreso, se dice que ya se tienen los votos, se espera que renuncie antes. Más allá de todo esto, quiero referirme a lo que ha sido la denuncia en medio de esto, que es la muerte de menores de edad en un bombardeo a un campamento. Tenía que haber informado, y creo que podemos comenzar por allí, el ministro Botero al país que habían muerto menores de edad en este bombardeo. Tenía la obligación, tenía no solamente la responsabilidad desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y de manera particular velar y proteger por los derechos humanos. Desde ese punto de vista existía el deber de informar los resultados operacionales de un bombardeo en donde lamentablemente 7, ya hablan de 8 menores de edad perdieron la vida. Él tenía que contarle al presidente de la República, pero también a los colombianos, porque cuando tú ocultas un resultado operacional tan controversial, muy seguramente se generan debates
ideas que pueden ser muy bien orientadas y otras no tanto, pero de manera particular es ocultar una situación crítica. Si uno mira la evolución en materia de comunicación política del Ministerio de Defensa o de todos los ministerios de defensa en América Latina conducidos por civiles, una de las tácticas más claras y precisas es la transparencia operacional. En muchas situaciones se presentan casos donde los resultados no son los que se esperaban, pero hay que contarlos. Es un mecanismo de responsabilidad social que en este caso omitió el Ministerio de Defensa. Dicho coloquialmente, voy a usar una frase no despectiva, para nada. Pero es como hacer un control de daños, uno tiene que darle la cara al país, uno tiene que decir las cosas y no permitir que se filtren como se ha filtrado ahora y está de una u otra manera en entredicho lo que ha sido esta operación militar. Estoy totalmente de acuerdo, y Dani, hay algo que es mucho más sensible. Algunas voces se han alzado y yo creo que por el debate que se dio en el día de ayer y lo que ha ocurrido en el transcurso del día en Colombia, está claro que fue una ingenuidad. Pretender que esto no se iba a filtrar era imposible. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que aparentemente el señor presidente de la República, Iván Duque, tampoco tenía conocimiento sobre ese particular. Rueda una declaración del presidente cuando es informado del resultado operacional del bombardeo, donde él habla de una operación casi que en términos quirúrgicos, en donde se estudiaron todos los puntos, donde la evaluación de inteligencia tuvo una posición muy importante y se llevó a cabo esta operación, pero todo demuestra que no fue así y muy seguramente el presidente de la República no fue informado. Eso ha generado también mucha polémica en el caso colombiano. Bueno, creo que el ministro de la Defensa no ha informado correctamente al presidente de los colombianos varias cosas, porque hacerle llevar una foto que no correspondía a lo que él estaba diciendo en la Organización de Naciones Unidas, el famoso dossier de las 128 páginas. Y uno tiene que ir al responsable directo. Se supone que el ministro de la Defensa tenía que haberlo chequeado. Eso es harina, dime. Es harina de otro costal, pero tiene un grado de delicadeza que es importante traer a colación. Fíjate que los platos rotos lo pagó un general de inteligencia muy prestigioso, con muchos años de carrera, con una efectividad que se ha probado en los últimos 25 años en el mundo de la inteligencia militar. Él ni siquiera estaba en el país, pero fue el que asumió el desgaste institucional, cuando quien debe asumirlo es el responsable civil, el ministro. Por salvar, entre comillas, el pellejo del ministro, perdimos un general exitoso de 30 años y fíjese en lo que anda el ministro de Defensa a portas, muy seguramente renunciando. Ahora, Jairo, el comandante del Ejército decía, lo escuchábamos hace unos minutos, que no se sabía que había menores de edad en ese campamento. Y la pregunta es, ¿no tendrían que haberlo sabido? ¿Es que hay fallas dentro de la inteligencia? Yo no voy... A ver, tú eres experto en esa materia, yo no, tú eres experto en temas de seguridad. De repente no sabemos si hay 20 menores de edad, pero teníamos que saber que había presencia de menores de edad. Tenemos que saberlo, y ahí hay dos fallas de inteligencia claramente identificadas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para adelantar estas operaciones, la inteligencia, y está estandarizado a nivel internacional, tiene mecanismos, procesos y formas para adelantarlo. Para tomar esta decisión de manera particular, se hace un proceso de evaluación de la información, y yo evalúo dos cosas, Idania. Evalúo la credibilidad de la fuente, es decir, quién es la persona que entregó la información y de qué manera se adelantó la cadena de información. Pero hay otro tema que es esencial y que se llama la evaluación de la exactitud de la información. En este caso, la primera falla gira en torno de esta palabra. No hubo un proceso claro y preciso para adelantar la exactitud de la información no era buena. Pero si a esto le sumamos lo que ha ocurrido en los últimos días, surge una segunda explicación, Idania. Hace algunos meses, The New York Times y otros diarios colombianos, de manera particular la revista Semana, denunciaron cómo hubo muchos cambios en la metodología de trabajo para adelantar operaciones y para calificar a los integrantes de la fuerza pública. Uno de los elementos que más se cuestionó por parte de ese diario norteamericano fue precisamente bajar el umbral del 85% para calificar la credibilidad de la fuente y la exactitud de la información al 60%. En ese rango de 25% se puede explicar esta falla. Inteligencia tenía que saberlo, tenía que tener buena información, exactitud. Dentro de los estándares de calidad, ¿cómo se explica ese porcentaje que bajó?
un error al momento de tomar decisiones y quizás por el afán de hacer más operaciones se reduce el umbral, y siempre que se reduce ese umbral, está demostrado en Colombia y en otro tipo de situaciones similares, los únicos que pierden es la población civil o personas que están directa o indirectamente involucradas con un actor armado. Ese 25% en este caso le costó la vida a 8 menores de edad. Ok, ahora vayamos a otro punto, porque tampoco podemos poner la responsabilidad absoluta de un solo lado. Ese campamento era un objetivo militar. Era un objetivo militar. Y entiendo que esto está permitido por el derecho internacional. Totalmente, el derecho internacional avala, por las condiciones que tenemos ahí, adelantar una operación de asalto, una operación de golpe de mano o un bombardeo. Si habían menores de edad, ¿de quién era la responsabilidad de que los menores de edad estuviesen ahí? ¿De la FARC o de la Fuerza Armada de Colombia? De la disidencia de la FARC. Aquí no podemos nosotros tener dudas sobre este particular. El derecho internacional humanitario le permite a las fuerzas militares adelantar este tipo de operaciones. Sin duda, quien pone en riesgo a los menores de edad es el grupo disidente de las FARC. Son los que los reclutan de manera forzosa y adelanta diferentes procesos de revictimización o de victimización secundaria y terciaria frente a estos menores de edad. El responsable, a la luz del derecho internacional humanitario, de manera particular, son los integrantes de la disidencia de las FARC. Que siguen reclutando menores en Colombia posterior al proceso de paz. Eso también tiene que quedar claro. Sí, eso tiene que quedar absolutamente claro. Ellos asumen la responsabilidad. No se le puede trasladar a quien adelanta la operación desde el punto de vista del derecho internacional humanitario responsabilidad que sancione de manera especial, en términos eminentemente penales, conductas que era difícil adelantar. Sin lugar a dudas, en lo que estábamos analizando del ministro Botero, la responsabilidad política le cae a él, y muy seguramente se va a debatir y se tiene que escuchar por qué se bajó el umbral del 85 al 60%, pero la responsabilidad, sin lugar a dudas, le corresponde a la disidencia de las FARC. Un menor de edad es menor de edad hasta, y perdonen la redundancia, ¿hasta qué edad según el derecho internacional? Hay un debate muy interesante. Algunos instrumentos internacionales y alguna jurisprudencia de tribunales internacionales, hablo de manera particular del Tribunal de Sierra Leona, el de Ruanda, el de la antigua Yugoslavia y la propia Corte Penal Internacional, consideran que el menor de edad es de 14 años hacia abajo. ¿Qué quiere decir ello? Que solamente estaríamos en situación crítica frente a niños y niñas, que es la edad que el derecho internacional le otorga para considerarlo un niño o una niña, 14 o menos años. Pero también hay que tener en cuenta los desarrollos jurisprudenciales en el caso colombiano por cuenta de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional. En el caso colombiano, la decisión que se adoptó es evitar reclutar a menores de 18 años. En este caso, la jurisprudencia tendría que trabajarlo. Este debate, que en Colombia no es fácil, en los tribunales internacionales tampoco lo es. Ahora, en mi opinión, 18 años es el umbral para considerar a alguien niño, niña o adolescente. Ahora, en el plano civil y en el plano militar. Claro, ¿y qué pasa cuando un muchacho de 15 años, 16, bueno, toma un fusil y se convierte en combatiente? Es una víctima. Es una persona que es víctima del delito de reclutamiento forzado. Cualquier persona que no haya cumplido su mayoría de edad, así voluntariamente acuda ante un actor armado, en este caso la disidencia de las FARC, él no tiene la suficiente capacidad evolutiva y de manera particular racional, mirándolo al frente de la ley, para tomar tranquilamente esa decisión. Este tema se ha subsanado de diferentes maneras. Hay que tener en cuenta la Convención de 1982 de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños. No se puede tratar a un menor de edad como si fuera un delincuente. Es más, la recomendación que en América Latina se ha plasmado en los códigos de infancia y adolescencia es clara y precisa. El menor de edad que esté involucrado en un hecho que tenga características de delito o que sea punible no puede ser considerado un delincuente, y la acción del Estado es protegerlo para recuperar y restablecer sus derechos. Es un debate en desarrollo. Esto. Es un debate en desarrollo. Y es una noticia en desarrollo en Colombia. Esto traerá consecuencias, es noticia el día de hoy. Hay un amplio debate en el país y seguramente mañana tendremos otra arista de esto que ha sido información el día de hoy. Jairo, como siempre, gracias.
gracias por acompañarnos. Para mí siempre es un honor estar contigo. Rápidamente, hagamos la primera pausa en el programa. Recuerde seguir nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Y en mi cuenta personal leo sus comentarios. La Asamblea General de la ONU empezó a debatir el día de hoy una nueva resolución de condena al embargo económico que los Estados Unidos impone a la isla de Cuba. Desde hace 27 años la comunidad internacional ha respaldado este llamado de atención en contra de Washington. Antes del inicio del debate, el jefe de la diplomacia cubana hizo una denuncia contra la Casa Blanca. Aseguran que la administración Trump estaría interfiriendo en el proceso de votación de la resolución. La noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz tarde de miércoles para todos. Hoy ha tenido lugar la primera de 2 sesiones dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de evaluar una nueva resolución de condena contra los Estados Unidos por el embargo económico que impone a Cuba. En el transcurso de esa sesión, la mayoría de los países que participaron o intervinieron ante la plenaria del Parlamento del Mundo reafirmaron el por qué hacen una vez más un llamado a la Casa Blanca para que ponga fin inmediato a esta medida de naturaleza económica restrictiva en contra de la isla. Una sesión que es anticipada este 2019 por un grave señalamiento hecho por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien asegura que Washington, en particular la administración Trump, está adelantando maniobras de presión en contra de varios países de América Latina con el objetivo de que cambien su apoyo a esa moción de condena y, por el contrario, voten del lado de los Estados Unidos. Es conocido el modo burdo en que el gobierno del presidente Donald Trump ejecuta diversas formas de condicionamiento y chantaje para alcanzar objetivos de política exterior. Tras el marcado fracaso del pasado año de 2018, cuando el Departamento de Estado intentó enmendar y cambiar la naturaleza de la resolución que tradicionalmente se presenta a la Asamblea General, este año el objetivo se ha centrado en deprimir el patrón de votación sobre la base de presiones ejercidas en todas las regiones del planeta. Ante este tipo de señalamientos, Estados Unidos no ha guardado silencio. En el transcurso de hoy han aparecido una serie de mensajes en las redes sociales de la misión estadounidense ante la ONU, haciendo los siguientes comentarios de crítica a Cuba. Castro culpa a otros en vez de corregir sus propias fallas económicas. El resultado, los cubanos sufren de escasez alimenticia, pagos inadecuados y apagones. Castro y Díaz-Canel deberían dejar de culpar y comenzar a reformar. Bien, pues por ahora, a la luz de las intervenciones que han trascendido en el transcurso del miércoles, la comunidad internacional deja ver que mantendrá el apoyo a la moción de condena a los Estados Unidos por imponer el embargo económico a Cuba. Sin embargo, está de todos modos planteada la expectativa para el día de mañana, cuando se prevé que haya una segunda fase de debate, de intervenciones y finalmente una votación en la que se sabrá finalmente o no si el mundo vuelve a condenar a los Estados Unidos por imponer el embargo económico a Cuba. Para el transcurso del jueves se prevén intervenciones ante la Asamblea General en esta materia de parte del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, e incluso intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información, por el reporte. Quiero saludar para hablar de este tema a Marcelino Millares, doctor en Ciencias Políticas y combatiente desde Playa Girón. Marcelino, buena tarde. Gracias por estar aquí como siempre. Y Dania, gracias a ti. Un placer, como siempre, estar contigo. Marcelino, ¿tendría que ponerse fin a este embargo ya de 49 años? Mira, se puso fin durante la administración de Obama, fue la dirección correcta, se avanzó muchísimo en establecer comunicación entre el exilio y segmentos del gobierno cubano a todos los niveles. Lamentablemente, esta nueva administración de Trump ha sacado el esqueleto de un embargo que no ha funcionado nunca, que la comunidad internacional lo ha condenado siempre, que todos los países latinoamericanos lo han condenado y que más del 50% del exilio no estamos de acuerdo en que es la forma de
proceder en el caso cubano. Lo que se requiere es otro tipo de medicina, pero no la confrontación ni el castigo que implica un embargo. Marcelino, sin embargo, hay quien señala que Cuba tampoco ayuda. Es decir, Obama, digamos, aperturó una nueva era de relaciones, pero Cuba en respuesta lo que hizo fue incrementar la represión de los propios cubanos. Es cierto, y precisamente ese es el gran problema al cual nos enfrentamos, y es que el gobierno cubano llegará un momento en que tenga que darse cuenta de que tampoco puede resolver sus grandes problemas a medida en la forma en que mantenga esa posición, no solamente con relación a los cubanos dentro de Cuba, sino con relación a nosotros en la diáspora, que hemos estado durante años tratando de establecer vínculos de comunicación para buscar maneras de resolver el problema, incluso el gran problema económico que tiene Cuba, que nunca se va a resolver si la Florida no invierte fuertemente, el mundo en general, pero sobre todo los exiliados que estamos en la Florida, que tenemos capital suficiente para sacar a la isla del problema económico que está. Eso lo saben ellos, pero la decisión es política por parte de Cuba. El gobierno cubano todavía. Sin embargo, las nuevas generaciones dentro del gobierno cubano, quizás, y eso fue lo que a lo que Obama tocó, a esas nuevas generaciones dentro del gobierno cubano, que poco a poco se irán dando cuenta de que la única manera de que Cuba económicamente progrese y políticamente progrese es estableciendo vínculos de relación y no de confrontación con el gobierno cubano y con la diáspora cubana. ¿No tendría, es decir, Cuba que dar algo más para también recibir? Todo lo que Cuba tiene que hacer es bajar la guardia y aceptar todas las iniciativas que desde aquí afuera tenemos continuamente a todos los niveles de dialogar, de conversar, de abrir canales y sobre todo canales de inversión económica, que es lo que Cuba necesita desesperadamente, inversión económica para su desarrollo económico, que está paralizado y ahora va hacia atrás en la medida de que la situación con Venezuela se les ha hecho más tensa, y sabemos que la situación de Venezuela en cualquier momento puede explotar y Cuba dejará de recibir el petróleo venezolano, que ha sido la tabla de salvación en los últimos años. Marcelino, pero dentro de ese marco, ¿cómo? Es decir, ¿es como pedirle a Estados Unidos que lo ceda todo sin recibir nada? De entrada no tiene que meterse tanto en resolver el problema nuestro, y ese es el problema esencial de origen. El problema de los cubanos tenemos que resolverlo los cubanos. Los Estados Unidos no debe de meterse en tratar de resolver nuestro problema, porque no lo ha resuelto en 60 años ni lo resolverá, sobre todo si es a través de confrontación. Obama logró acercarse y penetrar y llegar, y estábamos en una línea correcta, pero Obama básicamente no se metía directamente, sino lo que hizo fue facilitar que entre los cubanos pudiéramos comenzar a relacionarnos y establecer contactos entre los cubanos, que somos los que eventualmente vamos a resolver. Nunca esperamos que el gobierno norteamericano nos resuelva, y así pasó en Bahía de Cochino en 1961, en el cual nos dejaron abandonados en las playas de Cuba. Yo personalmente sufrí 2 años de cárcel como consecuencia y aprendí la lección. Los Estados Unidos no resolverán, somos los cubanos los que tenemos que resolver. Igual que en el caso de Venezuela, son los venezolanos los que tienen que resolver. No pueden esperar que la solución venga de afuera. Marcelino, ya que estamos conversando, no puedo dejar de hacerte una pregunta en relación a una circunstancia delicada quizás entre Colombia y Cuba. Colombia le ha pedido a Cuba la extradición de varios miembros del Ejército de Liberación Nacional inmersos en actos terroristas, y Cuba ha negado esta extradición, lo que
pudiera influir en el voto de Colombia dentro del seno de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué gana Cuba no extraditando estos miembros del Ejército de Liberación Nacional que tienen señalamientos concretos y poniendo en riesgo su relación con Colombia? Tiene que tener en cuenta que esos miembros del Ejército de Liberación son como parte, digamos parte de Cuba misma, son hermanos totales del gobierno cubano. El gobierno cubano es quien los ha ayudado y son parte, el gobierno cubano no puede traicionarlos. Sería una traición desde la perspectiva de ellos allá. Es una traición y eso es lo que tenemos que entender, porque Cuba está totalmente inmersa, no solamente en Venezuela, sino en todas las guerrillas que hay en Colombia y en el resto de la América Latina. Es parte de la labor que Cuba ha hecho, su labor revolucionaria, básicamente, y, sí. Esa es la explicación que tiene. Marcelino, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en NTN 24. Y Dani, a ti, y que se repita. Gracias, seguramente que sí. Marcelino Millares. Por otra parte, la mayoría de los votantes hispanos en Estados Unidos, y esta es una noticia para compartir antes de ir al corte, reemplazaría al presidente Donald Trump por un candidato demócrata. Esto según datos arrojados por una encuesta que también reveló que la mayoría de votantes latinos no respaldarían la candidatura de alguien que proclamara o que se proclamara socialista. Paola Serna tiene el reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una encuesta ha revelado que el 64% de los hispanos que se encuentran registrados para votar preferirían votar por un candidato demócrata en las próximas elecciones y no reelegir al presidente Donald Trump. Sin embargo, un 25% de los hispanos votarían por el presidente Trump. Que no hay novedad en la popularidad del presidente Trump con relación a la comunidad hispana o latina de Estados Unidos. Dentro de esta demografía, en el 2016 vimos la misma tendencia. El presidente no ha sido popular entre la mayoría de la comunidad en los Estados Unidos. Sin embargo, lo interesante de esto también ver es que el descontento de la comunidad latina o hispana con relación a los candidatos que ofrece la tendencia demócrata o la corriente demócrata, y lo que personalmente me alegra es que rechacen a candidatos que están viajando con la bandera socialista. Esta es una vieja campaña del Partido Demócrata, de que los hispanos se inclinarían por ellos. Pero la realidad en número demuestra que el índice de los hispanos acudiendo a la mesa de votación no es alto. No nos ha apoyado los latinos. Entonces, cada quien vota por quien le parezca, pero el señor no debe ser reelegido. No debe ser reelegido. Para mí no existió nunca Trump. Es un tipo mimado, digamos que, bueno, no, nunca me gustó. Yo creo que es importante que el presidente se siga aferrando a la economía si quiere lograr la reelección y en ese aspecto mostrar que sí quiere continuar creciendo la economía y en el tema migratorio ver si el próximo año saca alguna propuesta o algo que pueda resolver el tema migratorio, que creo que eso le ayudaría con algunos hispanos. Esta encuesta realizada por la cadena Telemundo también reveló que para la mayoría de los hispanos que se encuentran habilitados para votar, es decir, un 57%, están de acuerdo con que se realice un juicio político en contra del presidente Donald Trump. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 5:09, hora costa este de los Estados Unidos, 6:09, hora Venezuela. Precisamente allí no cesa la crisis en el sistema de salud. Médicos del hospital JM de los Ríos de Caracas temen que el centro asistencial tenga que cerrar sus puertas. La mayoría de los servicios no funcionan. Oliver Fernández tiene un informe. La medida de protección de las Naciones Unidas se desvaneció. El temor de los pacientes no se puede ocultar, sobre todo los adolescentes que están conscientes de que sus vidas corren peligro. Hay veces en las que hay el tratamiento, como hay otras en las que no. Entonces, si actualmente
el dinero te alcanza a duras penas para comer, ¿cómo tienes tú para ir a comprar una ampolla de vancomicina diaria? Uno se siente, por decirlo así, mitad en la vida y mitad en la muerte. Denis Martínez tiene 15 años. Desde que nació espera por un trasplante de médula ósea. Asegura estar agotada. Su calidad de vida se deteriora cada día más al mismo ritmo en el que se destruye el país. Tenemos un año ya sin recibir un medicamento que se llama EJADE y eso nos ha creado una sobrecarga de hierro en el vaso, en el hígado y en el corazón. Necesitamos que nos apoyen, ya los servicios están a veces no hay agua, no hay nada, no hay quimio. Hay niños que se van muriendo cada vez más. A veces nosotros pensamos cuándo nos tocará a nosotros, porque ya cada día son más niños que mueren. Los niños ven morir a sus compañeros dentro del hospital. Y ella me pregunta, mamá, ¿yo voy a morir? De hecho, ella ha tenido sueños con Dios donde Dios le ha dicho que ella va a ser una niña grande. Que ella dice, mamá, yo quiero mis 15 años. Yo me quiero casar por la iglesia. O sea, para mí no es fácil que ella me diga eso, porque el solo hecho de pensar que no llegue allí. El Hospital JM de Los Ríos fue referencia nacional e internacional. Hoy no hay nada. Lo único que sobra es la impotencia de los médicos. Debería tener resonador. Nuestros pacientes hospitalizados no deberían requerir una ambulancia para hacerse un estudio fuera. Y mucho menos que ese estudio tenga que ser costeado con las donaciones o con los gastos de los familiares. No es aceptable. Un hospital no es un abasto, no es una bodega. Tiene que garantizarse el suministro continuo, oportuno, seguro. No es política, no son las sanciones, es la indolencia de quienes gobiernan. Se hace es un llamado de conciencia a los que tienen la capacidad de solucionar estos problemas. Si acá en Caracas, no quiera Dios, ocurriera un desastre, un terremoto, ¿dónde vamos a ir a meter los pacientes críticos? ¿En qué unidad de terapia intensiva? ¿En qué hospitales? Lo que se quiere evitar es que sigan muriendo los pacientes. Solo en el área de nefrología desde el año 2017 han fallecido 33 niños. Gracias a Oliver Fernández por su informe del día de hoy, que no hace más que, una vez más, dejar al descubierto, demostrar la crisis de la salud por la que atraviesa Venezuela. Es una constante para nosotros intentar mostrar este drama para dar cuenta de la emergencia. Está con nosotros Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP. Señor Trapani, bienvenido, gracias por estar aquí. Y Dani, un gusto saludarte, agradecerte la oportunidad de compartir contigo este espacio. No, gracias a ustedes siempre por estar con nosotros. Usted ha dicho en declaraciones que realmente se le arruga el corazón de ver la realidad, que ni en tiempos de guerra se ha visto la muerte de tantos niños. Bueno, es un corazón arrugado por tanta indolencia, por tanta desidia. Creo que el Hospital JM de Los Ríos es uno de los principales hospitales que ha sido denunciado, documentado, registrado todos los problemas desde hace más de 10 años. Y hoy, cuando vemos el hospital en las condiciones en que se encuentra, sin agua, sin comida, sin reactivos, sin capacidad de poder hacer lo básico, bueno, creo que a cualquier persona le arruga el corazón, ¿no? El hecho de poder contabilizar día a día cómo van muriendo los niños por falta de atención médica, bueno, es un indicador de por qué se nos arruga el corazón. El exigir respuestas al Estado, respuestas que sean efectivas y el no tener en la realidad respuestas para los niños, bueno, también nos arruga el corazón. ¿Cuántos niños han fallecido en el Hospital JM de Los Ríos? ¿Hay estadística en relación a esto? Bueno, llevar la data es compleja por todo el hermetismo en el tema de información, pero podemos reportar que solo en el servicio de nefrología entre el año 2017 al día de hoy, 33 pacientes han fallecido. Muy probablemente estos niños iban a fallecer, pero creo que el proceso de morir se le hace mucho más doloroso frente a tantas carencias y tantas limitaciones. ¿Qué se ha logrado con las medidas cautelares? ¿Se ha conseguido algo realmente?
Mira, yo rescato de las medidas cautelares la visibilidad que han tenido. Es decir, yo creo que está suficientemente probado y demostrado el daño y sobre todo la vulneración a los derechos de estos niños y estos adolescentes que acuden al hospital. Ya eso es un logro. Ya no tengo que discutir si los niños o no están en riesgo. O sea, la justicia que no logramos en el país, lo logramos en una instancia internacional. Queda un reto y el reto es la implementación, el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares. Un cumplimiento no para darle respuestas a SECODAT o a Prepara Familia como peticionarios, sino una respuesta a los niños y a las familias que desesperadamente buscan salud y buscan salvarle la vida a sus hijos. Si el Estado atribuye los problemas a sanciones, a las sanciones que se han venido aplicando a Venezuela, ¿quiere decir que esto no se va a resolver? Claro, el problema del JM de los Ríos tiene larga data, ¿no? Al menos desde el año 2000 estamos escuchando los problemas de los niños con cardiopatías congénitas, de los niños con hemofilia, niños con fibrosis quística, niños con leucemia, enfermedades hematológicas. Y sobre todo si vemos las recomendaciones de la Contraloría General de la República, al menos desde el año 2013 se ha venido denunciando que el hospital no tiene capacidad para dar respuesta a los pacientes. Es un hospital, bueno, que está en su peor momento, siendo la cuna de la pediatría. Nuestro llamado es a reconocer los problemas, desarrollar un plan especial con inversión, con responsables, con acciones, que se active el comité de compra, que participe la sociedad médica, que participe en la familia, que haya veeduría y control ciudadano sobre las acciones que se desarrollan en el hospital. El hospital ha sido remodelado en distintas áreas. La emergencia se ha remodelado varias veces, pero a pesar de esas remodelaciones continúan los problemas. El lobby de entrada al hospital son paredes recubiertas por drywall. Bueno, hoy el hospital en su lobby abundan las filtraciones y la contaminación de sus espacios. ¿Qué ha pasado, abogado Trapani, con la ayuda humanitaria? La ayuda humanitaria, bueno, no representa la solución definitiva a los problemas de salud del país. La ayuda humanitaria puede representar un alivio, pero no resuelve lo estructural del problema de salud en Venezuela. Nuestro llamado es que todo lo que tiene que ver con cooperación internacional llegue a donde tenga que llegar, pero nunca se olvide que el responsable de esta situación es el Estado y el que le corresponde poder garantizar los derechos a todos los ciudadanos. Uno de los temas más sensibles en la salud en Venezuela es el que tiene que ver con los pacientes que deben dializarse. ¿Qué significa que además este paciente sea un infante y necesite de la diálisis o necesite de un trasplante? ¿Cuáles son las consecuencias o las precariedades con las que tiene que lidiar? Significa lidiar con la muerte, significa no saber cuándo el cuerpo va a desvanecerse frente a un tratamiento que no es de calidad. Significa tener que sortear problemas de inflación, problemas de desabastecimiento, problemas de efectivo, problemas de servicios públicos para poder garantizar un respiro para poder vivir. Ser niño hoy en Venezuela es peligroso, ¿no? Y ser niño con una enfermedad crónica en Venezuela es mortal. El Hospital JM de los Ríos, ese mismo que fue un ícono en la Venezuela democrática, ¿pudiera cerrar totalmente? El hospital va a cerrar no solo por el colapso en los servicios o porque los médicos terminen de emigrar, sino va a colapsar porque no va a haber pacientes que atender. Ha habido una merma importante en camas operativas. El hospital nació teniendo 420 camas y hoy a duras penas llega a 100. Hay una reducción importante de cupos, de capacidad resolutiva, de movilidad de pacientes, lo que nos indica que el hospital progresivamente va a ir falleciendo como van falleciendo los pacientes. Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAT, muchísimas gracias por estar en NTN 24. Un gusto y gracias por el espacio. Son las 6:18 en Venezuela. Seguimos con la crisis médica. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, me parece importante hacer este comentario, se solidarizó con los profesionales de la salud. El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Unión Americana, Michael Cossatt, señaló que hospitales, clínicas y entidades médicas cada vez colapsan debido a la escasez de suministros básicos y condiciones insalubres. Cossatt también afirmó que docenas de galenos y enfermeros han sido despedidos, amenazados o detenidos arbitrariamente por protestar por salarios y condiciones de trabajos dignas. En su cuenta de Twitter sostuvo que la crisis generada por Maduro debe terminar. Enfatizó que las sanciones están dirigidas a los líderes del régimen, a sus actividades corruptas y no al pueblo venezolano.
Seguimos con más. En Caracas, mujeres simpatizantes de Nicolás Maduro, líderes sindicales y gremiales aseguran que el salario no alcanza ni siquiera para comprar los productos básicos. Anuncian una marcha para el próximo 25 de noviembre. Luis Laya, nuestro periodista, tiene un informe. Hola, buenas tardes. En Venezuela, organizaciones sociales y gremiales denuncian que los derechos de los ciudadanos son vulnerados, pero principalmente los de las mujeres que se han convertido en sostén de hogar, que han tenido que llevar adelante muchas actividades para poder sostener a su familia. También han señalado desde estas organizaciones y líderes de la sociedad civil que en Venezuela no hay un respeto hacia la mujer por parte del Estado venezolano, que en muchos casos han tenido que salir a la calle a hacer labores indeseables o incluso migrar de Venezuela para sostener a sus familias. ¿Te parece que no nos han violado todos los derechos? Derechos humanos, derechos a la salud, derecho a la alimentación, el derecho a elegir. Todos los derechos han sido violados en Venezuela. Entre las más afectadas están las mujeres, así lo denuncian los ciudadanos, que aseguran que hoy se sobrevive en el país. Muchas tienen que hacerse cargo incluso de las familias. Estamos sobreviviendo muy poco. ¿Por qué? Porque no alcanza el dinero, no, la comida está muy cara. Como ustedes mismos se han dado cuenta, la gente come de la basura. A esta denuncia de violación de derechos se suman organizaciones gremiales feministas que aseguran que el régimen ha impuesto un estado de esclavitud a la mujer que debe sobrevivir y mantener una familia sin un salario digno. Salarios dignos, una vida digna, porque sencillamente estamos con unos salarios de hambre en el cual nos han llevado a una esclavitud moderna del siglo XXI, donde sencillamente no podemos seguir. Denuncian que con el instructivo 2792 el Ministerio del Trabajo les eliminó sus beneficios salariales y ha dejado a los trabajadores en la calle. Cuando protestan son acosadas por sus jefes. Aparte del acoso laboral a los dirigentes sindicales, estamos teniendo salarios de esclavitud, no de hambre, de esclavitud, cosa que fue abolida hace muchos años. Esto les ha impedido mantener una familia. La señora Yenilda cría a su nieta. Sus padres emigraron y la dejaron a su cargo. El dinero no les alcanza, comer es un reto y todo lo demás se ha convertido en un lujo. Porque no hay, amigo, de verdad que no hay. Cada día vamos peor. Por lo menos yo que tengo criando una nieta, me cuesta mucho mantenerla y eso que es una sola. Otras personas optan por migrar. Janet se fue de Venezuela hace más de un año buscando un mejor futuro para su familia. Regresó hace pocos meses a buscar a su hijo y ya cuenta los días para volver a irse. Pero volví ya hace como 5 meses, volví por mí, pensando otra vez en irme. De cara al próximo 25 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Mujer en el país, organizaciones sociales y también gremiales de carácter feminista han convocado actividades al oeste de la ciudad de Caracas. Visitarán distintos organismos públicos exigiendo respeto al papel de la mujer en la sociedad. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Antes de finalizar esta parte del programa, quisiera referir que hoy el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, me acusaba de lavarle la cara a criminales de la banda Los Rastrojos. Una periodista venezolana que trabaja en un medio de comunicación colombiano le lava la cara a la banda Los Rastrojos de la siguiente manera. Adelante, video. ¿Qué iba a pensar? Otra vez lo voy a decir, ¿qué voy a pensar yo? Que por montar al presidente en mi camioneta y pasarlo para allá, para ayudar a nuestro país, para no sé, para conocer al presidente, para... Mejor es no hablar de criminales, ni de quién pretende lavarle la cara a quién. Por cierto, sin lograrlo. En todo caso, y por respeto a la audiencia de este programa, me gustaría recordar que mi función no es lavarle la cara a nadie. Mi función es ubicar a un personaje que el régimen de Venezuela convirtió en noticia y preguntar, como hacen los buenos periodistas, para tener las distintas versiones sobre un mismo hecho. Y eso lo puedo hacer porque trabajo en un medio independiente como es NTN 24 y porque tristemente estoy fuera de Venezuela. Eso es lo que molesta al ministro de Comunicación, que podamos preguntar con libertad, que no ejerzamos la censura previa y que busquemos más allá de la verdad oficial que el régimen venezolano pretende imponer diariamente. Y cuando no lo logra, intenta entonces descalificar al mensajero y no al mensaje.
Vamos a la pausa. Regresamos en breve y nos ocupamos de México y de esta matanza de la familia Levarón que tantas consecuencias y tanta repercusión está teniendo. Ya venimos. Avanza en México la investigación de la masacre de 9 integrantes de una familia mormona estadounidense en el límite entre los estados de Sonora y Chihuahua. Las autoridades creen que el grupo criminal Los Jaguares, vinculado con el cartel de Sinaloa, estaría detrás de la matanza. Según las autoridades, el asesinato múltiple se registró en medio de las disputas por las rutas del narcotráfico con la organización La Línea, afín al cartel de Juárez. La escena del horror. Este es el momento en el que la familia Levarón recorre el lugar donde 9 de sus integrantes se fueron masacrados. El límite entre los estados de Sonora y Chihuahua es ahora un territorio de dolor e incertidumbre. La exigencia a las autoridades es solo una. Debe haber una ética, yo no sé, eso no es... Yo no sé, tiene que haber justicia aquí, si no... Presidente de México que dice que es un estado libre y soberano, ¿qué es libre de esto? Aún en medio de la confusión, algunos de los sobrevivientes relatan los momentos de angustia que vivieron en medio de la emboscada. Donna y Cristina. Cristina había salido de su vehículo y solo podemos creer que salvó a su bebé. Y como fue abatida a tiros, creemos que debió haber llamado su atención para dejar de disparar. Lo que aparentemente hicieron, porque mi tía Donna había muerto sobre el volante con 2 de sus hijos. Y los disparos se detuvieron y los dejaron allí. El gobierno mexicano adelanta labores de investigación en la zona. Por orden del presidente, el canciller estuvo en el lugar para también recibir información de las autoridades regionales. Las primeras pesquisas entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional indican que un enfrentamiento entre células delictivas de La Línea y los Salazar sería el causante de la masacre de 3 mujeres y 6 niños. La intención de los Salazar de ingresar a Chihuahua, deciden poner o incursionar o se mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar como resultado de ese enfrentamiento o de esa confrontación que se está dando, de hecho, en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se asume que esta célula que la envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón y Langford. Entre tanto, en un helicóptero de la Fuerza Armada de México, por decisión de la familia Levarón, fueron trasladados a un hospital de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, 5 menores lesionados durante el ataque. Otros miembros de la familia que resultaron heridos permanecen en un centro médico de Tucson, también en Arizona. Julián Levarón, activista y uno de los líderes de los mormones en México, reconoció el lunes que la comunidad religiosa había recibido amenazas recientemente. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reveló que el armamento utilizado en la matanza procedía de los Estados Unidos. Agregó que el gobierno federal ha ofrecido apoyo a las autoridades estatales de Chihuahua y Sonora para avanzar en las investigaciones. Que en las primeras pesquisas en la recolección de casquillos nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana. Este es uno de los datos más relevantes. Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, se refirió a la cooperación que ofreció el gobierno de los Estados Unidos. Dijo que es la Fiscalía la que debe decidir, se requiere apoyo del FBI para determinar cómo entraron a territorio mexicano las armas utilizadas en esta masacre. Hay muy buena comunicación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México. De manera que tenemos una buena condición en la relación binacional para que esta cooperación sea eficaz. El alcance de la participación
en su caso del FBI o de otras instancias en Estados Unidos, dependerá de lo que la Fiscalía General de la República determine, y la forma en que se trabaja es con el Departamento de Justicia, porque es lo que dice el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua. Por ahora, la instrucción que tenemos es que se les dé acceso, así como ellos lo han hecho con nosotros, en todos los procesos investigativos que están en curso. Está con nosotros en esta parte del programa Juan María Naveja, analista político de política nacional y de las relaciones México-Estados Unidos. Lamentablemente se nos ha caído la señal, lo cual es un crimen, pero no puedo dejar de comentar un par de cosas, aunque le tenga por la línea telefónica. Señor Naveja, muchas gracias. Buena tarde. ¿Qué tal, Idania? Buenas tardes. Pues insostenible la versión que se está dando por parte del gobierno. No se puede creer que sea un enfrentamiento entre dos bandas cuando una de las mujeres de los Levarón les dijo a quienes estaban disparando que solo eran mujeres y niños, y a pesar de ello los masacraron, a pesar de ello los acribillaron. Por otro lado, Idania, y rápidamente decir, México no produce armas. Obviamente lo que dice el secretario de Seguridad es insostenible porque las armas evidentemente provienen de los Estados Unidos. Realmente el gobierno de México está agobiado ante los 30,000 homicidios dolosos a lo largo de este año, y que en un término de 10 días son 5 masacres colectivas las que se han registrado en México, Idania. Pero además, señor Naveja, yo escuchaba la declaración del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, cuando hablaba del calibre, de que las balas, de que las armas eran estadounidenses y que este era uno de los datos más relevantes. Usted me disculpa, pero ¿cómo que uno de los datos más relevantes? Relevante que hayan matado a todas estas personas en territorio mexicano y que cada día se sienta, se perciba que el Estado pierde territorio frente al crimen organizado. Eso sí que es relevante. Es el mismo funcionario, Idania, que hace 2 semanas nos estaba diciendo versiones diferentes de lo que ocurrió en Culiacán, Sinaloa, la ciudad que fue totalmente entregada al cártel de Sinaloa, sí, cuando no pudieron hacer el arresto y la entrega de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, a las autoridades de Estados Unidos por falta, imagínese usted, de una orden de aprehensión que se había solicitado un mes antes. Realmente son peregrinas respuestas ante lo que está pasando con el crimen organizado en México, con la presencia de este tipo de cárteles. El secretario de Seguridad Pública ha sido cuestionado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por las versiones tan absurdas que ha venido presentando frente a las muertes que están registrando. Y como usted está diciendo, los Levarón es una familia que se dedica a trabajar, es una familia que ni siquiera tiene vínculos de ninguna índola con el crimen. Estamos hablando de gente que tiene la doble nacionalidad, México y Estados Unidos, que tiene vínculos con el estado de Utah porque son mormones, y que realmente la única posibilidad de fricción sería la disputa por el agua, que es muy escasa en esa zona, y la posibilidad de que sea el abandono que este gobierno le retiró la seguridad que se le había custodiado. ¿Por qué? Porque hace 10 años la familia Levarón había sufrido el secuestro de uno de sus familiares y el asesinato de 2 más. Todo esto hace ingredientes frente a la presión que está sufriendo el gobierno federal, Idania. Así es. Ahora, señor Naveja, le voy a hacer una pregunta nada original, pero escuchaba yo a un ciudadano, cualquiera, haciéndola realmente con angustia y con dolor. Decía, ¿cuántos muertos más tenemos que tener? ¿Cuántos familiares más tenemos que perder para que nos digan que hay una estrategia unificada, un plan de gobierno contra la inseguridad? Y Daniel, lamentablemente la estrategia ya ha sido cuestionada prácticamente por todos los frentes, con una agravante, que hay un desaliento en las Fuerzas Armadas. Ya se ha estado reportando cómo algunos elementos de alto rango están expresando
cómo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas da instrucciones encontradas y que han significado la muerte de militares. Y en este caso, cuando estamos hablando de que es el Ejército y es la Marina, las Fuerzas Armadas de México, las responsables del combate al crimen organizado, pues es un agravante más este desaliento que se está dando entre los militares, Dania. Señor Naveja, pero bueno, el desaliento entre los militares, la desesperanza entre los ciudadanos, ¿qué le espera a México? Es decir, estos últimos días han sido sangrientos, cruentos. Tenía una frase que había puesto en algún lugar, déjeme ver si la consigo, de un senador conservador en Estados Unidos, del senador Cotton, que decía: abrazos, no balazos, quizá funcione en un cuento de hadas, pero no en la realidad mexicana. Y aunque es cuestionable la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado del presidente Calderón, creo que también lo es la inacción. Bueno, el presidente Calderón fue presidente hace 10 años, Dania. De intermedio están 6 años de Enrique Peña Nieto. Y estamos hablando de que es el presidente López Obrador quien ha dicho que no quiere luchar con enfrentamientos directos, y él, esa frase de abrazos, no balazos, es del presidente López Obrador, quien no cree en un tipo de lucha frontal contra la delincuencia. Recordemos que el día de ayer él le respondió al presidente Trump que le agradecía el apoyo, pero que no necesita México la ayuda de Estados Unidos. Imagínese usted desairar lo que puede significar la ayuda de inteligencia, la ayuda de investigación por parte de Estados Unidos, que además está hablando de ciudadanos que tienen la nacionalidad estadounidense. Ese ha sido un desacierto por parte de las autoridades mexicanas de desairar un apoyo cuando estamos hablando de que, ustedes lo saben bien, Dania, el narcotráfico es un problema internacional que requiere el apoyo, que requiere la actuación de parte de todos los gobiernos que se puedan unir para poder combatir a quienes no juegan y son capaces de asesinar niños y mujeres al menor atisbo, como ocurrió entre Sonora y Chihuahua el día de antier. Es una situación realmente lamentable. Juan María Naveja, analista de política nacional. Muchísimas gracias, señor Naveja. Lamento no habernos podido ver, pero entiendo que hay problemas con el internet. Buena tarde para usted. Las máquinas no tienen palabra de honor, y Dania, es un placer estar en contacto con el auditorio de la tarde. Gracias. Buena tarde. Y cuando son las 5:47 hora costa este, Bolivia. Retomamos Bolivia. En Bolivia se está atento ante la llegada del líder opositor Luis Fernando Camacho a La Paz. Desde el aeropuerto internacional nos acompaña en la capital de Bolivia Carla Mercado, de nuestra cadena aliada Red 1. Carla, bienvenida, buena tarde. ¿Qué sucede en este momento en el aeropuerto? Hola, ¿cómo estás, Dania? Muy buenas tardes. Acá nos encontramos exactamente en la ciudad del Alto, donde, por ejemplo, hay bastante movimiento, al cual se está registrando ya desde el mediodía prácticamente acá en ese lugar. Mire, yo quiero que usted vea lo que está sucediendo en este preciso momento. Lo que está sucediendo, como le estaba mostrando, la expectativa es grande en el sector de la ciudad del Alto, para ser más precisos. Sí. Y bueno, usted puede ver la gran cantidad de movimiento de prensa, sobre todo. Así también han llegado algunos adeptos de Luis Fernando Camacho. Se había establecido que llegue ya en horas de la tarde, pero han retrasado el vuelo por una y otra razón. Así también cabe resaltar de que ha habido un poco de retraso también, esto por las condiciones climáticas. Durante 15 minutos después del mediodía ha granizado de tal manera que la pista tuvo que ser cerrada por al menos 2 horas y media para que las personas encargadas acá del aeropuerto puedan realizar la limpieza correspondiente. Así que, bueno, ha sido también parte del factor climático lo que ha afectado a en realidad a la llegada de Luis Fernando Camacho hacia la ciudad del Alto. Sin embargo, también le comento de que, por ejemplo, ha habido mucha gente que se ha conglomerado acá en este lugar
sobre todo a la entrada del aeropuerto, es a 1 kilómetro la entrada, donde también las personas han decidido apostarse, tanto seguidores de Luis Fernando Camacho como también personas afines al gobierno, al socialismo. Entonces, bueno, es bastante tensa en el ingreso del Aeropuerto Internacional del Alto, la situación que se está viviendo. Claro. ¿Se han presentado enfrentamientos? Sí, ha habido enfrentamientos. También tenemos el conocimiento de que hay algunas personas que han quedado detenidas también ahí afuera, donde es el ingreso precisamente al Aeropuerto Internacional del Alto. Ha habido también agresiones a algunas personas, sobre todo adeptos del movimiento socialismo, por algunos videos que están circulando en redes sociales, han realizado algunos golpes hacia la integridad de otras personas, con palos también, y bueno, como le decía, es bastante tensa. Calculamos que son más de 100 efectivos que están resguardando todo lo que es el perímetro del Aeropuerto Internacional del Alto, únicamente desde el ingreso hasta donde se encuentra el edificio. Mientras tanto, el resguardo policial fuera de ese rango es también similar al que le estaba comentando. Ahora, ¿cree usted que lo van a dejar al señor Camacho salir del aeropuerto en caso que llegue allí al Aeropuerto Internacional del Alto? Es lo comprometido por parte del gobierno, en realidad, de que Luis Fernando Camacho pueda llegar hasta puerta de Casa Grande del Pueblo, donde es el despacho del presidente. También el ministro de Gobierno días atrás ha confirmado y asegurado que va a llegar, que van a resguardar la vida de él. Y hace instantes atrás nada más también conversamos con la defensora del pueblo, quien también decía que ellas han llegado hasta este lugar para pacificar los ánimos y que, bueno, también se espera de que las personas no agredan, pero también comentarle de que hay algunas personas que son adeptos al movimiento socialismo que han instalado, por ejemplo, tienen unas polleras que dijeron que no lo van a dejar pasar, pero previo a ello tiene que él colocarse la pollera para poder, es una forma de respeto que ellos tienen. Sin embargo, como le decía, el resguardo policial es muy grande. ¿Y sí está confirmado, Carla, que van a llegar en horas de la tarde? Entiendo que viene acompañado por el expresidente Tuto Quiroga. Sí, es así. Ya se conoce y se tiene también la información de que Luis Fernando Camacho ha tomado un vuelo charter, el cual está ya prácticamente a minutos nada más de llegar a la ciudad de La Paz. Se ha podido confirmar también esta información, esto debido a que ha brindado declaraciones antes de ingresar a este avión. Sí. Carla, ¿estás en línea? Sí. No, es que te perdí por un momento. ¿Sí está confirmado entonces que va a llegar? Sí, está confirmado que va a llegar. Él habló con los medios en la ciudad de Santa Cruz antes de ingresar al avión. Pues es una tensa situación, es lo que se describe evidentemente. Una última pregunta, Carla. ¿Han dejado ingresar al interior del aeropuerto simpatizantes de ambos bandos o unos están afuera y otros adentro? No, prácticamente las personas que han ingresado al aeropuerto del Alto tenían que tener el boleto en mano. Ha habido... claro. Para poder ingresar, personas, el boleto en mano para ingresar. Sin embargo, todos los adeptos, tanto del movimiento socialismo como de Luis Fernando Camacho, se encuentran, como le digo, a la entrada del aeropuerto, que queda como aproximadamente, y son, bueno, ahí los dos bandos que están resguardados por la policía. Carla Mercado, de nuestra cadena aliada Red 1 en Bolivia. Carla, buena tarde. Muchísimas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, para cuando lo requieran estamos prestos para la información. Muy amable. Es la situación que se vive entonces en el aeropuerto del Alto en Bolivia, donde se espera la llegada de este joven opositor que ha concentrado los últimos días la atención de la prensa internacional. Última pausa en el programa, ya regresamos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo sus comentarios. Recuerde también que todas nuestras entrevistas en nuestra página web ntn24.com. Nuestra plataforma en Instagram y nuestro canal en YouTube. Todas son plataformas para encontrarnos. Manténgase informado, conéctese siempre a NTN24. Buena tarde para todos. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día.